Dios le bendiga, Dios le guarde en este momento especial. Este es el pastor Edwin Cruz aquí nuevamente en otra edición para seguir lo que estamos desarrollando para los nuevos discípulos en Cristo Jesús. Estamos conociendo a los ministerios en la iglesia para que todo nosotros podamos tener en claro lo que la palabra de Dios nos está diciendo, y a cada uno de nosotros la palabra de Dios, ¿verdad?, es importante, y queremos que todos podamos ver lo que Dios nos está diciendo a través de esta palabra. Así que busquemos, ¿verdad?, la palabra de Dios, busquemos la Biblia, el teléfono está en la Biblia también. Usemos la tecnología para desarrollar todas estas cosas. Hemos hablado la semana más anteriores, o los días más anteriores, hemos hablado acerca de lo que es conociendo los misterios o los ministerios en la iglesia, el cual, ¿verdad?, queremos que usted y yo podamos tener un momento de reflexión de estos ministerios. Y déjeme decirle que esto se encuentra en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, el versículo 11 en adelante, el cual estuvimos hablando ahí un momento, ¿verdad?, específico, el cual él dice, perdón, en su palabra, él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, en el versículo 11, ¿cuáles son los ministerios que Cristo ha dado a la iglesia? Bueno, aquí los vemos, son apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. Entonces, ¿quiénes deben hacer la obra del ministerio? Todos. ¿Por qué digo todos? Porque no solamente los apóstoles, no solamente son evangelistas, no solamente es un pastor, un profeta o maestro, sino que el cuerpo de Cristo está supuesto trabajar en cuanto a lo que es, ¿verdad?, llevar lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Dios nos ha encomendado a nosotros específicamente en todos estos ministerios, pero también en cada uno de nosotros, el cuerpo de Cristo, también lleva todos estos ministerios dentro de ellos. O sea, no necesariamente usted va a ver a una persona, a un pastor pastoreando a la iglesia, a una iglesia. No solamente usted va a ver un apóstol abriendo iglesias y haciendo, ¿verdad?, el trabajo misionero y levantando iglesias vamos a decir, en cada pueblo o algo así. Usted no va a ver solamente a un maestro, sino que todos hay un ministerio de servicio en la obra del Señor, y todo el cuerpo de Cristo debería de trabajar para la obra del Señor. Ahora, sí que hay ministerios específicos como estos que el Señor pues habló
a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el Señor habló y dijo, a él Dios constituyó apóstoles, otros profetas o otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero con el propósito de hacer una obra específica, ¿verdad? Y cada uno, dice el apóstol a Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Entonces dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de estos ministerios han sido dados para ser ministrados según ese don que Dios te ha dado a ti, que Dios ha ministrado a tu vida, y es guiado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios es el que ha dado los dones a cada persona, a cada creyente, para que lo ministre conforme, ¿verdad?, a ese don, conforme a como Dios te lo ha dado y tú lo has recibido de parte de Dios. ¿Por qué hablamos del apostolado? Porque el apóstol, cuando se habla del apóstol, ese primer ministerio que el Señor pues le dio primeramente a sus discípulos, le dio un apostolado. Y nos habla que apóstol significa un enviado, ¿sabe? Uno que ha sido enviado para llevar el mensaje de Dios. El Padre envió a Jesucristo, entonces el apóstol por excelencia. Y Jesucristo envió a sus 12 discípulos. Si ustedes buscan, Juan, en capítulo 20, versículo 21, que el Señor le da una comisión específica a los discípulos. Él le dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, o sea, como Él me envió a mí, así yo también os envío. O sea, que, y después de esto, o sea, el versículo 22, habiendo dicho esto, sopló, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Porque era necesario que el Espíritu Santo estuviera en la iglesia, porque a través de la iglesia, el Espíritu de Dios iba a operar estos dones y la manifestación del amor de Dios, la paz de Dios, aun cuando se manifestaba el juicio de Dios dentro de la iglesia, como dice la Biblia en Hechos, capítulo 5, cuando Pedro pues reprendió a Ananías y Zafira, y ellos pues murieron por causa de que ellos habían mentido no a Pedro, sino al Espíritu de Dios, que fue enviado para seguir este ministerio poderoso y seguir lo que Dios ha encomendado a la iglesia, a cada uno de nosotros. ¿Ve? La Biblia nos dice hacer discípulos. Entonces Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que así mismo como el Padre lo había enviado a él, nosotros, o sea, él iba a enviar a sus discípulos. Y así mismo el Señor nos ha permitido que nosotros también seamos enviados, ¿verdad?, para llevar el mensaje de la palabra de Dios con poder, en la bendición de Dios, lleno de su Espíritu Santo y llevando la voluntad de Dios no solamente a nuestros alrededores, nuestros neighbors, vecinos, ¿verdad?, sino que también lleváramos el mensaje a todas las naciones, a todos los pueblos y a todos los lugares que Él nos permitiera a nosotros llevar este mensaje. Entonces, ¿quiénes forman un grupo? Los apóstoles forman un grupo de apóstoles porque habían estado juntos
al Señor. Entonces, en Mateo capítulo 28, y esto confirma lo que le estoy diciendo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Esto confirma lo que le estoy diciendo, la gran comisión, ¿verdad? Cuando Jesús, antes de ascender a los cielos, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, nos deja a nosotros saber que esta función de los apóstoles era una gran comisión que ellos habían recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Esa comisión ha sido entregada también a cada uno de nosotros como iglesia. Hemos sido enviados a llevar la palabra de Dios, discípulos de Cristo, ¿verdad? Entonces ya en ese momento tan especial de Dios, ya Dios entonces empieza a constituir apóstoles, porque empiezan, ¿verdad?, a hacer así como el apóstol Pablo, empiezan a levantar la iglesia, empiezan a ministrar. Hay un cuerpo debajo de ellos, ellos tienen supervisión sobre cada iglesias que ellos han ministrado. Por eso es que se llaman, ¿verdad?, apóstoles, así como el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Él fue enviado, ya que los judíos no quisieron, ¿verdad?, escuchar, pues entonces él se fue para los gentiles, y por esa razón, ¿verdad?, Dios lo escogió también como apóstol de los gentiles. Amén. A luz de lo visto, el apóstol es uno enviado para extender el evangelio en el mundo y ganar a las almas para Cristo. Las pastorea por un tiempo y después les enseña los fundamentos de la palabra de Dios, hasta que la iglesia queda ya establecida y puede ir a otro lugar para iniciar una nueva obra. Entonces, el ministerio del apóstol es uno de los más exigentes en cuanto a los dones del Espíritu Santo, pero también en cuanto al fruto del Espíritu para soportar dificultades, incomodidades, situaciones difíciles, ¿verdad?, que se levanta. Entonces el apóstol tiene que mantenerse ahí, ¿verdad?, firme en medio de las dificultades, soportar delante de Dios, no importando lo que suceda, sino seguir creyéndole a Dios por todo lo que Dios ha puesto en su corazón para hacer. El profeta, número 2, el profeta edifica, exhorta y consuela a la iglesia mediante el don de profecía, como en el caso de Judas y Silas en Hechos capítulo 15. Si nosotros buscamos ahí para que tengamos confirmación de esto en la palabra de Dios, versículo 32, vamos a ver que la palabra de Dios aquí nos va a decir, dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea, el profeta edifica, el profeta consuela, el profeta exhorta y consuela a la congregación. Trae palabras que exhortan, ¿verdad?, edifican la iglesia, traen edificación a la iglesia. Y puede anunciar cosas que pueden ser del futuro mediante el don de palabra de sabiduría, como Ágabo. Ágabo en los Hechos capítulo 11, versículo 28, cuando él le habló, creo que fue el apóstol Pablo. Vamos a buscarlo aquí. Hechos capítulo 11, versículo 28.
versículo 28. Ajá, vamos a ver aquí la palabra de Dios. Ajá, y dice, el versículo 27 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Yo dije de acerca del apóstol Pablo, pero en realidad aquí lo que sucedió fue que él estaba profetizando de algo que iba a suceder en un futuro, de algo que iba a suceder más adelante, de la hambruna que iba a suceder en la tierra, ¿verdad?, habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, en tiempo de este hombre gobernador de Claudio. Amén. Pero hubo un profeta también que habló, ¿verdad? Agarró parte de las vestiduras del apóstol Pablo y agarró ¿verdad?, lo amarró a él, y entonces le profetizó, hablándole de que no fuera, ¿verdad?, al lugar donde Pablo iba a ir, porque iba a ser atado, y entonces le profetizó, ¿verdad?, lo que iba a suceder con el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, guiado por Dios, dirigido por Dios, no le temía a lo que pudiera suceder por la causa de Cristo. Él siguió hacia adelante y siguió predicando, ¿verdad?, la palabra de Dios en ese tiempo. Hechos capítulo 21 también, aquí en el viaje el viaje del apóstol Pablo, versículo 10, dice, y aquí se lo voy a presentar lo que le estaba diciendo: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta, el mismo Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Corrección, porque tenemos que corregir también lo que decimos. La corrección es de que yo dije que él ató al apóstol Pablo, pero él mismo tomó y se ató sus manos y sus pies para hablar la palabra de Dios, profeta de Dios. ¿Ven? Entonces vemos, puede revelar hechos presentes. O sea, el profeta puede revelar hechos presentes o pasados por el don de la palabra de ciencia, ¿verdad?, como Natán, en segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 15, cuando le habla también, ¿verdad?, David, y otros acontecimientos, ¿verdad?, de profetas que hablaron la palabra. O sea que no hay que confundir el don de profecía que cualquier creyente bautizado en el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo de Dios puede recibir. Fíjese que con el ministerio del profeta, que es un ministerio dado por el Señor Jesucristo, con una unción especial y que conlleva el ejercicio de varios de los dones espirituales. O sea que Dios puede usar al profeta en diferentes, ¿verdad?, otros dones que puedan, ¿verdad?, abrir el mensaje para edificar a la iglesia. Si vemos el número 3, evangelista. So, el evangelista, uno que anuncia el evangelio, es decir, uno que anuncia las buenas nuevas de salvación. Todos anuncian las buenas nuevas de salvación, pero el ministerio muchas veces está acompañado por los dones de sanidades y de milagros como parte de sus credenciales ministerial, como confirmación divina del mensaje de salvación.
pero es por la predicación de la palabra que las personas serán salvas. Entonces vemos a Felipe en Hechos capítulo 8, en el versículo 6, dice que él predicaba en Samaria, y cuando predicó en Samaria, predicó con poder. Dice que habían prodigios y milagros, habían prodigios, ¿verdad? El Señor empezó a usarlo poderosamente. En un sentido, todos los creyentes debemos ser evangelistas, porque el mandato de ser testigos de Cristo es para todos. Porque Hechos capítulo 1, versículo 8, nos habla cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, esto nos enseña que somos todos evangelistas para predicar el Evangelio. Pero este ministerio de evangelista es un ministerio diferente, porque el evangelista tiene un corazón ardiente por las almas perdidas y la unción de Dios para predicar el mensaje de salvación de tal manera que normalmente siempre resultará en almas salvadas, porque el poder de Dios está sobre el evangelista de una forma ¿verdad? Poderosa, que el Espíritu de Dios se manifiesta convenciendo a las almas de pecado para el arrepentimiento, que vengan a Cristo, que se arrepientan, ¿verdad? De su pecado. Número 4. El pastor. El apóstol funda iglesia, el evangelista gana alma para Cristo, pero es el pastor el que está encargado de cuidar el rebaño, de alimentar para que crezca y se fortalezca, de guiarlo, de prepararlo para la obra del ministerio. O sea, que esto es lo que hace, ¿verdad? El ministerio del pastor. El ministerio del pastor es el que cuida ese rebaño, el que alimenta para que crezca y se fortalezca y sea guiado, ¿verdad? Y preparar a estas personas para que crezcan en ese ministerio que ellos tienen y lo desarrollen, ¿verdad? Sean empujados para ese ministerio que Dios ha entregado a cada vida y a cada hermano dentro de la congregación. Se edifica, levanta a estas personas en el poder de Dios, con la palabra de Dios, enseñando, educando, y que esa persona, los hermanos, la iglesia sea edificada de esa forma y fortalecidas en el nombre del Señor. El maestro, número 5, dice, el maestro tiene la capacidad de exponer las escrituras en forma tal que produzca resultados espirituales en la vida de los oyentes. No es una mera capacidad para impartir información intelectual, sino que implica revelación del Espíritu Santo para descubrir las riquezas de la palabra de Dios. O sea, el ministerio del maestro por lo general está ligado de pastor, y muchos intérpretes consideran que en Efesios capítulo 4 versículo 11 se debe leer pastores maestros como un solo ministerio, pero la experiencia muestra que pueden haber pastores maestros, evangelistas maestros y profetas maestros, así como maestros que son pastores. O sea, amado, es necesario que todos estos ministerios sean ministrados dentro de la congregación y que se manifiesten dentro de la congregación. Para los hermanos creyentes, nuevos que están levantándose dentro de la congregación, Dios va a usar a cada uno de ustedes con ese propósito, ¿verdad? La obra de Dios se manifestará sobre ti, el Espíritu Santo se manifestará sobre tu vida, llenando tu vida
para que usted pueda ejercer el ministerio, aprenda, ¿verdad?, del ministerio de Dios. Ore al Señor para que Dios lo llene de su Espíritu Santo y también le guíe a ser usado por ese ministerio que Dios ha puesto en su vida. Así que Dios te bendiga. Esos son los 5 ministerios de la iglesia. La iglesia, ¿verdad?, no es que se componga solamente de esos 5 ministerios, porque hay otros servicios, ¿verdad? El que de servir, el que hace, ¿verdad?, otro servicio para el Señor, lo hace con ese mismo esmero, con ese amor, con esa pasión por Cristo, como si el Señor estuviera en ese momento ahí, y usted lo hace con tanto esmero para el Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es el pastor Edwin Cruz. Estamos aquí en Providence, Rhode Island, para su servicio. Si usted necesita, ¿verdad?, la oración, estamos acá. Puede enviar un mensaje: pastor, yo quiero la oración, deseo la oración, necesito la oración, porque es necesario, ¿verdad?, clamar a Jehová Dios para que puedan recibir lo que es la voluntad de Dios sobre tu vida. Así que bendiciones, Padre. Gracias por mis hermanos que están escuchando estas lecciones de la palabra tuya en cuanto, Dios mío, a lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno todavía no te ha aceptado a ti como su único Salvador, que este sea el momento, y que Padre Celestial puedan recibirte en sus vidas y puedan caminar conforme a tu linda voluntad, llenos de ti, llenos de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima.